Keiko, no, nunca más. ¡Hey, justicieros! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Sabiendo eso, voy a comenzar pidiéndoles dos cosas. La primera es que no crean en las encuestas, ya que solo nos presentan unos cuantos candidatos y nos hacen creer que Keiko Fujimori es la favorita de todo el pueblo peruano. Y para que creas que como viendo que Keiko está primera en las encuestas, es una buena opción para elegir como presidenta. Por eso, no creas en las encuestas, por favor. La segunda es que no creas en los medios de comunicación, mucho menos en las portadas de los periódicos, y vean por qué se los digo. ¿Lo ven? ¿Por qué no dicen lo mismo de Keiko? Porque obviamente este periódico mermelero está a favor de Keiko Fujimori por X motivo. En este video te voy a dar las razones por las que no debes votar por Keiko Fujimori, porque de poder hacerlo y el día de las elecciones marcar por la acción de Keiko Fujimori, puedes hacerlo y estás en todo tu derecho, pero créeme que definitivamente te vas a arrepentir. Si tú eres simpatizante de Keiko Fujimori por conveniencia o porque buscas un bien propio, pues no veas este video, porque tu forma de ver las cosas no cambiarán, ya que eres corrupto a más no poder y así de pútrido te quedarás. Salud, miserables. Este video está dedicado para la gente que no sabe qué es Fujimori, qué son los Vladivideos y mucho menos aún qué clase de personita es la famosa Keiko Fujimori. Checa, chibolo skater, en los años 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, sale a la luz la existencia de un grupo paramilitar conocidos como el Grupo Colina, conocidos por el asesinato de Pedro Wilca, la masacre de la Cantuta, la masacre del Santa, la masacre de Barrios Altos, y estos son tan rechuchas que hasta llegaron a participar en la masacre de Texas. Pero Fujimori negó saber de la existencia de este grupo y le echó toda la culpa a Montesinos, y Montesinos hizo lo mismo y le echó la culpa a Fujimori. La pregunta es, ¿de verdad un presidente va a desconocer de las funciones de un grupo capaz de todo esto? Y en todo caso, si Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no estaban enterados de esto y no fueron los que dieron las órdenes, debieron castigar a estos rufianes, lo cual pasó mucho después y a pesar de todo fueron amnistiados, por lo que su condena duró muy poco. Ahora, si Fujimori no sabía de esto y no fue el que dio la orden, tuvo que haber despedido a Montesinos en el acto, lo cual no lo hizo, señores. No despidió a Montesinos en el acto, pero luego en el juicio le echa la culpa a Montesinos. Es decir, después de haber cometido todos esos actos de lesa humanidad, le echa la culpa a Montesinos. No seamos tontos, por favor. En el 92 se produce el famoso autogolpe y en septiembre se captura a Abimael Guzmán en una labor del GEN al mando de Benedicto Jiménez. Pero vamos a dejar algo bien claro para todos los que piensan que Fujimori acabó con el terrorismo y toda esa mentira barata de la cual se aprovecha Keiko Fujimori. Fujimori no acabó con el terrorismo. Fujimori ni siquiera tenía en su gobierno medidas antisubversivas. Todo fue gracias a los Avengers del GEN. Sin embargo, al año siguiente desarticularon todo el cuerpo policial porque el tío Vladimiro Montesinos quería unir al GEN con el Grupo Colina. Y como no pudo, desarticuló todo el cuerpo policial. Esto solo demuestra una cosa, que lo que hacía el tío Vladi y lo que hacía la policía eran dos acciones totalmente independientes. Con respecto a mi trabajo en el Congreso, he presentado varios proyectos de ley que han sido importantes. El más importante, quizás para resaltar, fue proponer la reducción de los impuestos municipales para hacer mayor cantidad de eventos no deportivos en mi país. Qué desgracia para mentir de esta forma, de verdad. ¿Piensa que todo el pueblo peruano somos una sarta de idiotas? Este fue un proyecto de ley que fue presentado por Luciana León, pero esta señora no tiene sangre en la cara y miente descaradamente. Yo viajo mucho por todo el Perú ayudando a muchas personas, sobre todo a las más pobres. Luego dice que viaja por todo el Perú para ayudar a los más pobres. Pero entiéndame una cosa, señora Keiko, usted
como congresista no estaba para ayudar a los más pobres. Usted estaba para sacar proyectos de ley que nos beneficien a todos los peruanos y en base a nuestro trabajo surgir. Usted no tiene que ayudar a nadie, señora Keiko. Usted tiene que hacer su trabajo como congresista de la República. Así que, señora Keiko, nadie necesita de su ayuda. Métaselo bien en la cabeza. Por su culpa, mi padre estaba injustamente sentado ahí en el banquillo de los acusados y después condenados. A mí no me consta que el señor Vladimiro Montesinos haya sido parte o haya cometido estos delitos. Luego, Kenji dice que por la culpa de Montesinos, su padre está en la cárcel. Y después, Keiko dice que no le consta que Montesinos haya cometido delitos. Pero es que estos sujetos no han visto el autogolpe de su padre. Es que estos sujetos no han visto los Vladivideos. ¿O qué tienen en la cabeza? Entiendan bien estos jóvenes. Estos sujetos tienen un cargo en el poder. Ahora veamos, ¿con qué dinero estudió Keiko Fujimori? Pues la verdad es que Fujimori pagó estadía, viajes y educación de sus hijos, pero no con sus ahorros porque nunca acreditó tenerlos. Tampoco con sus ingresos remunerativos de los 10 años, que eran unos 148.000 soles, los cuales gastó 50.000 pagando los estudios escolares de sus hijos, y los demás ni siquiera lo tocó porque se quedaron guardados hasta el 2002. Entonces, ¿con qué dinero estudió Keiko? En primeras declaraciones, Keiko sostiene que su padre pagó sus estudios de ella y sus hermanos con el dinero de la venta de la casa en Surco, de los cuales a Alberto le tocó la mitad de $600.000. Pero esta venta se realizó en 1999, o sea, después de que Keiko ya había culminado sus estudios. Obviamente estamos ante una contradicción de esta señora, la cual después de sus primeras declaraciones, Keiko Fujimori sostiene que su tía le prestó una fuerte cantidad de dinero a su padre para poder pagar los estudios de sus hijos. Pero entonces, ¿con qué dinero estudió Keiko si Fujimori no lo pagó con sus ahorros? Si Fujimori no lo pagó con su remuneración de los 10 años, y peor aún, Susana Iguchi dijo que no contribuyó para la educación de sus hijos. Entonces, ¿con qué dinero estudió Keiko Fujimori? A mí no me consta que el señor Vladimiro Montesinos haya sido parte o haya cometido estos delitos. Claro, ¿cómo te va a constar si él te daba el dinero de todos los peruanos para que tú estudies, miserable? En el 2001, Vladimiro Montesinos manifestó que se pagó el estudio de los hijos de Fujimori con el dinero del Servicio de Inteligencia Nacional y que se lo entregaba personalmente a Alberto Fujimori, y que en otras ocasiones se lo entregaba a la misma Keiko a través del general Luis Monroy. Por favor, jóvenes, démonos cuenta y no nos engañemos, por favor. Porque no solo hablaré de Keiko, sino también de Kuczynski, de Toledo, de Acuña, de Alan y de muchos más. Ahora hablemos de qué vive Keiko Fujimori si Marta Chávez, la número 1 en el top de las peores congresistas del Perú, según el tío Curwen. Keiko no trabaja y el partido fujimorista la mantiene con 10.000 soles mensuales. Luego Mar Vito, esposo de Keiko Fujimori, dueño de MBB Bienes Raíces, se autoasigna un sueldo de 14.000 soles. Pero vamos paso por paso. Mar Vito dice que ganó su primer $1.000.000 en IBM Brasil, donde empezó a laborar desde el año 2004. Pero lo que no entiendo y lo curioso es que cómo hace préstamos de $200.000 que aún debe hasta el 2010. Un poco sospechoso. Pero ahora vamos con la empresa MBB Bienes Raíces. Teléfonos de la empresa registrados, falsos. Dirección registrada de la empresa, falsa también. Ahora, ¿qué es verdadero en esta empresa? ¿El sueldo de Mar Vito de 14.000 soles? Ahora nos preguntamos, si Mar Vito gana 14.000 soles y Keiko recibe una chancha de 10.000 soles del partido fujimorista, ¿cómo es que hace para pagar la escuela de sus hijos en el Marcan, que suma unos $3.000? ¿Cómo hace para pagar los arbitrios, seguridad personal, luz, agua, teléfono, internet, cable, comida, vestimenta? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Ahora, pueblo peruano, miren esta carta y saquen sus conclusiones. Keiko sabía de todas las torturas que sufría su madre, pero prefirió ser primera dama al lado de Alberto Fujimori. Le importó más un título de primera dama que el amor de su madre.
Y veamos bien, lo dice su madre, la que estaba al lado de Alberto Fujimori, la que se sabía todas, pero todas las cochinadas del fujimorismo. ¿Y qué nos dice Susana Iguchi? Es el demonio. Dicho sea de paso, en el tiempo que Keiko Fujimori fue primera dama, se permitieron las esterilizaciones forzadas, pero la fujimorista de miércoles Cuculiza dijo que era imposible que metieran a alguien a la fuerza a la sala de operaciones, y que así como unas se quejaron de las esterilizaciones forzadas, otras dieron gracias. No, porque también hay testimonios de mujeres que dicen gracias porque deje de tener hijos después de tener 6 hijos. Señora Cuculiza, violar los derechos de una sola persona ya merece una condena, una pena. Así que por favor dejémonos de tonterías, que de verdad esto me indigna. Y yo le digo a la señora Cuculiza, ¿qué rayos le importa a esas mujeres si igual están violando sus derechos? O sea, porque unas dan gracias, ¿está bien? ¿Esa es su lógica? Con razón el Perú está así. Pero en fin, a los testimonios me remito. Me fui para que me den los alimentos. Entonces las enfermeras me dijeron, ya le vamos a dar, pero si es que se va a hacer ligar, y si no, ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas. Señores, muchos ingenuos dirán que Keiko no es Alberto Fujimori, pero entiendan una cosa, en la campaña pasada Keiko Fujimori dijo que el gobierno de su padre fue el mejor gobierno de la historia del Perú. O sea, con todos sus muertos, las masacres, cerrando el parlamento, con golpe de estado, maltratando a su mujer. ¿Ese fue el mejor gobierno de la historia del Perú para Keiko Fujimori? Saquen sus propias conclusiones. En conclusión, justicieros, hablemos de cómo recaudó fondos el partido fujimorista para llevar a cabo la campaña política. Primero, dijo que a través de rifas, las cuales nunca se cobraron los premios. La segunda, a través de polladas. En conclusión, tendríamos que matar a todos los pollos del Perú para recaudar 10 millones de dólares, que es lo que cuesta una campaña política fructífera en el Perú. Y por eso te hago la pregunta que ya mucha gente se hace. ¿Tú invertirías 10 millones de dólares para ganar 5.500 dólares mensuales y servir a la gente? Suena poco creíble, de verdad. Así que yo no puedo votar por una candidata de esa calaña o de esa clase. Bueno, no diré más, espero que se informen bien y den un voto responsable. Soy KXStar para Abogando TV y eso fue todo. Recuerden, antes de tomar posición, hagan una investigación. Hasta luego.